aunque a veces tengamos que pagar un alto precio por ese conflicto entre lo establecido y lo que es posible. So we have this capacity to create trouble. We are a great species for creating trouble, conflict. And the conflict is sometimes good, sometimes creative, but we are always in this process of possibility. And the great contradiction in education is that we emphasize too much the established and not enough the invention of possibility. Este compromiso permanente entre lo que ya está establecido y lo que imaginamos posible genera, aunque nos genere conflicto y ansiedad, también genera una increíble creatividad en los seres humanos. Vivir totalmente de acuerdo con lo establecido crea aburrimiento y el deseo de escapar. Vivir solo de acuerdo con los deseos de lo que es posible conduce fácilmente a una informalidad inaceptable e incluso al crimen. Por eso, el reto de toda vida humana, el reto de la educación es encontrar un compromiso posible, viable, entre lo ya establecido y lo posible. Ese es el reto de cualquier educación. And if we do not succeed in providing a workable dialectic, we begin to define possibility even in terms of crime. That is, we do the possible by breaking the law, but that doesn't work. So we have to find a way of exploring the possible, living with the established in a fashion which is not boring and dull, and is productive, but is not criminal. Por eso ese difícil equilibrio entre lo ya establecido y lo posible lleva a veces o bien a tratar de alcanzar lo posible, pero saltándose las limitaciones, las restricciones que establece la ley, o si nos quedamos reducidos a lo ya establecido, se convierte en algo aburrido, rutinario. Lo difícil es justamente el reto creativo de equilibrio entre ambas. So, what I want to do is to talk a little bit about the nature of that compromise as it exists at different levels in human life. And I want to begin a little bit by telling about how I came to this position. It was not just philosophical reasoning. It was my effort first to find out how in the devil, how do we perceive the world? Perception. As if the world were there. So my life as a psychologist began trying to understand my mother, but it began trying to understand why we see the world as we do. Yes. Por tanto, de lo que quiero hablar hoy es este reto en toda vida humana para encontrar un compromiso viable entre lo establecido y lo posible. A eso es a lo que me voy a referir a continuación, porque, desde mi punto de vista, este es el desafío que define lo que debe hacer la psicología en su esfuerzo por investigar, entender la condición humana. He llegado a esta conclusión no solo mediante la pura especulación filosófica. En realidad, mis primeras investigaciones son las que me han obligado a alcanzar esta conclusión. Bueno, mis primeras investigaciones, mi primera actuación como psicólogo fue tratar de entender a mi propia madre. Dejándome comenzar entonces contándoles cómo ha tenido lugar este proceso. Comencé con los primeros esfuerzos para tratar de entender en qué consiste la percepción, qué es lo que hacemos para reconocer que existe un mundo ahí fuera de nosotros, cómo debe ser el estímulo para que podamos reconocer efectivamente que está el mundo ahí fuera. So, I'll begin the story of how I got into this in psychology by I began work on this when I was a graduate student at Harvard, in Harvard University in America, and I thought the thing to do is to study perception, how the world, as I said, how the world looks. And I used
as my instrument for studying this a wonderful gadget which is called a tachistoscope, which presents the world, or presents a word or a picture for, let's say, 1/1000th of a second. Then the next time, you get, your subject makes a guess, and then you raise it to 5/1000ths of a second. And until finally they say, aha, I see it, yes. Empecé trabajando como estudiante en la Universidad de Harvard sobre la percepción, qué es lo que hacemos para conseguir reconocer que existe un estímulo, que hay algo que está ahí fuera en el mundo. Y el instrumento, el aparato con el que trabajaba era un taquistoscopio, que es un dispositivo que varía la longitud de la presentación de un estímulo. Y comencé presentándoles visualmente a mis sujetos experimentales, en algunos casos una pseudopalabra, en otros casos una imagen, durante una milésima de segundo. Y a continuación iba aumentando, incrementando ese tiempo de exposición hasta llegar, por ejemplo, a 5 milisegundos. So, in the tachistoscope, I'd sometimes, as I say, show them a picture, some of my subjects, get their report, show them the picture a little bit longer, get their report longer and longer, until they finally said, it's a blah, blah, blah. Y evidentemente los sujetos tenían que identificar que efectivamente habían visto algo y qué era lo que habían visto. Y finalmente estaban seguros de la palabra o de la imagen que les habían presentado. And I very soon discovered that no matter how brief an exposure, no matter how fast like that, they always reported seeing something. Y por muy breve que fuera la exposición, por muy breve que fuera esa exposición, los sujetos siempre creían que habían visto algo, aunque fueran un milisegundo. They would say sometimes, oh yes, I'm only guessing, but they would still say it's a man playing a violin, or it's the word tomorrow, or something like that. But we are never without hypotheses. Y por muy breve que fuera la presentación, los sujetos siempre decían que habían visto algo, aunque también reconocían, bueno, que en parte lo estaban suponiendo, casi inventando. Pero siempre decían, no, he visto a un hombre tocando el violín, o he visto la palabra mañana. Siempre veían algo, por breve que fuera la presentación. So then I began noticing something very interesting. That is, when they reported seeing something when they only had 1/1000th of a second, what they saw always when they said they were guessing was something quite conventional. Y de lo que se dio cuenta Jerry es que los estudiantes, aunque fuera los sujetos, aunque fuera una presentación de una milésima de segundo, siempre creían haber visto algo, y era siempre algo bastante convencional, bastante ordinario. So, for example, we had one picture, I remember, of a man throwing the discus. But he had one hand behind him with the discus, but in his other hand, he was holding a cello. A totally incongruous picture. They would always see the cello. They would either see the cello as a photographer taking a picture of the man or something, but they would make it very conventional. Or they wouldn't see him throwing the discus. They would see him essentially pulling a baby carriage, and this was his wife out in front. Always somehow conventional. That is, the function of perception was not only to see, but to see things conventionally. Y a veces lo que le presentaba eran imágenes que eran muy poco probables. Por ejemplo, un lanzador de disco, pero que en la otra mano tenía un violonchelo. Y lo que la gente veía eran cosas peculiares. Es decir, la mano atrás decían que estaba tirando del cochecito de un niño pequeño, por ejemplo. Por tanto, no solo ven cosas, sino que esas cosas son plausibles, son convencionales, tienen que existir en la vida real. So, if you gave them an opportunity to see it very briefly first,
they would fall into a kind of a trap where they became victims of their own hypotheses. Y una vez que habían formulado esas hipótesis sobre lo que habían visto, lo que sucedía es que se quedaban como pegados, atados a esas hipótesis, de manera que, aunque las presentaciones fueran más largas, seguían viendo lo que creían que habían visto al principio. So then what was interesting when they got trapped this way is that when the picture finally came through accurately, they would have a sort of a surprise. We jokingly referred to this surprise as the Jesus Christ reaction. They would say, Jesus Christ, it's a man holding a cello. Y después de estar manteniendo esas suposiciones erróneas que les había provocado la primera vez que veían las exposiciones más breves, llega un momento en el que ya dices como la visión de Dios mío, pero si era un hombre tocando el violonchelo, es decir, de repente se dan cuenta que no era lo que estaban suponiendo que veían, que es otra la presentación que le están haciendo. Did you tell them about the Jesus Christ reaction? Yes, Dios mío. I said. All right. So I began then to have the theory that the hypothesis, we did not look at the world indifferently. We looked at the world with hypotheses about what would be there. And it was by the hypotheses that we developed, we became members of our culture, our community. We would see things conventionally. Y entonces lo que sucede es que efectivamente no vemos el mundo sin tener una serie de hipótesis sobre aquello que estamos viendo, y esas hipótesis en realidad son las que muestran que somos miembros de una cultura, que esas hipótesis son congruentes con la forma de entender el mundo de la sociedad en la que vivimos, de la cultura en la que vivimos. So we thought we would explore this conventionality and decided to show pictures in the tachistoscope or words which were a little unconventional and lewd, like a naked woman waving her handkerchief, or something like that, or something like that. They took forever to recognize those. They always conventionalized it. Entonces decidió explorar a ver cómo era ese carácter convencional, presentándole, por ejemplo, en lugar de las pseudopalabras, pues malas palabras o imágenes poco convencionales, como una mujer desnuda saludando con un pañuelo. Y resulta que esas malas palabras o esas imágenes un poco obscenas exigían muchísimo más tiempo para poder percibirlas. So, for example, I remember we had one picture of this was a statue of a Greek statue, a naked statue, like that. They would see it as a statue, all right, but they would see it as a conventional statue of a woman wearing a tracksuit or something of the sort. But she would always be conventional. Entonces, si por ejemplo lo que le presentaban era una imagen de una estatua clásica griega desnuda, sin embargo, los sujetos lo que veían era, sí, una estatua, una mujer, pero vestida. So I asked them, why, one of our subjects, why do you see these sort of forbidden things, these taboo kind of things in this conventional way? And he said to me, you don't expect to see naked women in a tachistoscope at Harvard University, in a Harvard University laboratory. That's not what you expect here. Entonces se ocurrió preguntar a algunos de los sujetos, estudiantes muy jóvenes de la Universidad de Harvard, ¿por qué sería eso de que esas imágenes tardaban
mucho más tiempo en poderse percibir que las imágenes convencionales. Y le contestaron que por supuesto, que uno no espera que le muestren imágenes desnudas o malas palabras en un laboratorio respetable de la Universidad de Harvard. So, in a way, you're constantly creating and reinforcing the conventions of the world by the very way in which you see it. And this is such a powerful structuring. It is, so to speak, ab initio, right from the start. And we start teaching babies to see the world in a way by naming them. La respuesta de este chico le decía que efectivamente cuando uno no espera que le presenten esas imágenes o esas malas palabras, pero que una vez que sucede las cosas cambian y uno empieza a verlo más rápidamente. Es decir, que hay siempre un esfuerzo por convertir en convencional aquello que estamos percibiendo, y ese es un proceso que empieza incluso desde pequeños, cuando estamos enseñando a etiquetar el mundo a los bebés. Les decimos qué son las cosas, damos un nombre a aquello que empiezan a percibir. So I remember at that point, I think then I must have been 21, 22 when I was first doing this as a kid. My professor, Gordon Allport, said to me, but that's not just in the tachistoscope, that's characteristic of life. That is to say, if you're a psychologist, you see things in a certain way. If you're an anthropologist, you see it in another way. If you're a lawyer, you see it in another way. It's what the French call une déformation professionnelle. Cuando estaba haciendo estos experimentos era todavía muy joven, 21, 22 años, y cuando se lo comentó a uno de sus profesores, Gordon Allport, Gordon le dijo, pues claro, ¿qué es lo que esperas? Eso pasa no solo en el laboratorio, en la vida cotidiana también pasa lo mismo. Los seres humanos percibimos el mundo con ciertos sesgos. Los psicólogos tienen un sesgo y los antropólogos tienen otro, y Jerry se refiere a lo que los franceses llaman, hay una cierta deformación profesional. Percibimos el mundo con el sesgo de nuestro propio conocimiento. But a déformation professionnelle is not just professional. Every culture has its own way. So one of my first experiences with another culture, with a friend of mine, he asked me if I would come with him to take notes. He was studying the Cherokee Indians, and I had never been with Indians before. So we went out to the Cherokee reservation, and they saw things very differently along the way. And do you remember in my apartment in New York, there's a mask of that Cherokee. The Indian's name was Will Westlong. Will Westlong. Oh, that was his name. But he said, I'm going to give you this mask because this is not just a mask, but the face is always a mask. There is no way that you can take off the mask. So hang the mask on your wall, and I still have it on my wall. Ese es un sesgo en la forma de percibir el mundo que tiene que ver con la cultura en la que vivimos y con cada uno de nosotros. Es decir, solo podemos percibir el mundo desde el contexto cultural en el que nacemos, nos desarrollamos. Hace ya mucho tiempo un amigo suyo le pidió que le acompañara en un estudio que estaba haciendo sobre los pueblos Cherokee. Y una de las consecuencias de esa, y para él evidentemente, fue una forma nueva de mirar el mundo, porque nunca había tenido la experiencia de vivir y interactuar con los indios Cherokee. Le regaló uno de los indios, Will no sé qué, no me acuerdo del nombre, le regaló una máscara que todavía tiene en su casa de Nueva York, y comentando esa máscara decía, el rostro humano es también una máscara, pero llévate la máscara y la tienes en tu casa para que recuerdes cómo cada uno de nosotros tenemos efectivamente una forma de interactuar con el mundo que está mediatizada por el conocimiento, por la sociedad en la que vivimos.
So I ask you all, can you study psychology just in a laboratory here in Rosario, or do you have to look out and do it comparatively? Can psychology exist without anthropology, sociology, and history? So I want to argue that one of the great errors of psychology is trying to be autonomous, that we need to cooperate with those who study culture at the same time. Lo que ha hecho es preguntarnos a todos aquí ahora si podemos llevar a cabo, si la psicología puede existir aislada, solo a partir de lo que hacemos en un laboratorio. Y piensa que no, que la psicología necesita de su relación con otras ciencias, necesita de su relación con la antropología, con la sociología, necesita la comparación para poder percibir la complejidad de su propio objeto de estudio. So we must always, wherever we go, we must not study in vitro, we must study in vivo. We must study the relationship between the established and the imaginatively possible within a culture, which makes psychology more closely related to anthropology, more closely related to history. That is to say, I do a lot of work in Italy with young children growing up in the city there, Reggio Emilia. And if I did not understand the history of the rebellious history of Reggio Emilia, the fact that it was always trying to fight free from the neighboring city of Modena, and particularly from the Duke of Modena, I would never understand this rebelliousness. It expresses history, it expresses a culture that is separate somehow, that is autonomous, and you have to take this into account. Que por tanto, uno de los defectos de la psicología sería precisamente pretender ser autónoma, aislada y aislarse de otras disciplinas. Que no necesitamos de estudios in vitro, sino más bien de estudios in vivo. Acercarnos a la complejidad apoyándonos precisamente y relacionándonos con otras disciplinas, sea la antropología, sea la historia, que él personalmente se ha beneficiado mucho de más de 20 años de colaboración con los educadores infantiles de